En Indonesia, la ceniza de un volcán alcanzó la estratosfera. En Tailandia, una bomba de lluvia bloqueó a turistas. En Etiopía, un volcán despertó por primera vez en 12.000 años. En Australia cayó granizo gigante del tamaño de una naranja. Y en Rusia se registraron fenómenos atmosféricos anómalos. Descubre ahora mismo más información sobre los acontecimientos de la última semana. Indonesia. La provincia de Java Oriental, en Indonesia, sufrió una poderosa erupción del volcán Semeru. Desde mediados de noviembre ya mostraba una actividad creciente. Durante varios días, sobre la cima se elevaban nubes de ceniza, y el día 19, desde el cráter se lanzaron flujos piroclásticos que descendieron por el cauce del río Besuk Kobokan. Bajaban uno tras otro, recorriendo hasta 14 kilómetros por las laderas sur y sureste. La columna de ceniza se elevó hasta 18 kilómetros de altura. El aumento de actividad fue tan rápido que, en tan solo una hora, el nivel de alerta se elevó al máximo. La zona de exclusión se amplió a 8 kilómetros y, en el sector sureste, hasta 20. En varias comunidades, la ceniza ardiente y los fragmentos de roca destruyeron viviendas, dañaron una escuela, un centro médico y una subestación eléctrica. Más de 200 hectáreas de tierras agrícolas quedaron devastadas y murieron más de 140 cabezas de ganado. Al menos 3 personas resultaron gravemente heridas. Entre los afectados estaba una pareja que cruzaba un puente. Su motocicleta derrapó sobre una capa de ceniza caliente y sufrieron quemaduras en hasta un 20% del cuerpo. En varias localidades, los residentes se quejaron del fuerte olor a azufre, que provocaba tos y dificultades respiratorias. Más de 1.100 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y fueron alojadas en escuelas, mezquitas y edificios administrativos. También se organizó la evacuación de 187 montañistas, porteadores y guías que en ese momento se encontraban cerca del lago Ranu Kumbolo, en la ladera norte del Semeru. Debido a la oscuridad y al mal tiempo, se vieron obligados a pasar la noche en la montaña, y solo al día siguiente pudieron abandonar la zona potencialmente peligrosa. Para el 23 de noviembre, la situación comenzó a estabilizarse y parte de los residentes regresó a casa. Sin embargo, el Semeru seguía en el nivel máximo de alerta, y ya a la mañana siguiente, expulsó una columna de humo blanco de hasta 1 kilómetro sobre la cima. Además, en 6 horas se registraron 44 sismos. Vietnam. Las lluvias torrenciales, que no cesaron durante muchos días, provocaron inundaciones sin precedentes en la región sur-central de Vietnam. La cantidad de precipitaciones superó todos los registros históricos. En menos de un día, comenzaron crecidas récord en los ríos. Las centrales hidroeléctricas locales se vieron obligadas a liberar agua, lo que agravó aún más las consecuencias destructivas de las inundaciones. En la provincia de Dak Lak, una de las más afectadas, en algunos lugares cayeron más de 1.800 milímetros de lluvia en una semana. El agua inundaba las viviendas tan rápido que la gente tenía que abrir agujeros en los techos para salvarse de las poderosas corrientes. Muchas familias tuvieron que permanecer allí alrededor de 30 horas. Las redes sociales se llenaron de llamados de auxilio. En la provincia de Can Hoa, en algunos puntos la profundidad del agua alcanzó 4 o 5 metros. Los residentes del distrito de Cat Tien, en la provincia de Lam Dong, quedaron completamente aislados del mundo exterior. Las autoridades utilizaron barcos y otros equipos para llevar alimentos y artículos de primera necesidad. En total, 98 personas murieron a causa de las inundaciones masivas en el país y otras 10 permanecen desaparecidas. Casi 1.200.000 usuarios se quedaron sin electricidad. Tramos de 2 carreteras nacionales resultaron dañados por deslizamientos de tierra. Más de 200.000 viviendas quedaron inundadas, algunas completamente destruidas. El desastre arrasó más de 90.000 hectáreas de arroz y otros cultivos, explotaciones piscícolas y mató a casi 1 millón de cabezas de ganado y aves. Para hacer frente a las consecuencias, se movilizaron más de 42.000 militares y más de 1.200 unidades de maquinaria. Rusia. El 22 de noviembre, la región de Chelyabinsk fue golpeada por una lluvia helada. La autopista federal M5 Ural quedó cubierta de hielo. Debido a los numerosos accidentes,
Se formaron atascos de varios kilómetros y en algunos tramos el tráfico fue completamente bloqueado. En el distrito de Satka, con una temperatura de menos 5 grados Celsius, en lugar de la nieve prevista, cayó lluvia que se congelaba instantáneamente al contacto con superficies sobreenfriadas. A causa del hielo, decenas de personas sufrieron lesiones y tuvieron que solicitar atención médica. Una situación similar se produjo en Tiumen, donde una gruesa capa de hielo cubrió árboles, coches, barandillas, carreteras y aceras, convirtiendo la ciudad en una pista de hielo peligrosa. Del 21 al 24 de noviembre, en el Distrito Federal Central del país, se registró una actividad tormentosa anómala. En la aldea de Yakovlevo, en la región de Lipetsk, la tormenta estuvo acompañada de granizo de hasta 2 centímetros de diámetro. Sobre las regiones de Briansk, Kaluga, Oriol, Tula y Smolensk, las descargas fueron inusualmente potentes y frecuentes para finales de noviembre. La corriente de algunos rayos alcanzó 486 kiloamperios. A modo de comparación, la amplitud de una descarga típica es de unos 30 kiloamperios, es decir, 16 veces menos. La intensidad del pulso electromagnético fue tan alta que su señal fue registrada por instrumentos a una distancia de 700 kilómetros del epicentro, cuando normalmente a tales distancias ya es débil o no se detecta. Estos valores de actividad tormentosa en latitudes templadas serían excepcionalmente altos incluso en verano, y para finales de noviembre constituyen un fenómeno verdaderamente sin precedentes. Etiopía. El 23 de noviembre en Etiopía se produjo una repentina y poderosa erupción del volcán Haile Gubi. La columna de ceniza alcanzó 15 kilómetros de altura, lo que interrumpió los corredores aéreos que conectan África, Oriente Medio y el sur de Asia. En la región se declaró el código rojo de peligro para la aviación. Los datos satelitales del día 24 registraron no solo una extensa pluma de ceniza, sino también una emisión significativa de dióxido de azufre a una altura de entre 5 y 17 kilómetros, lo que es un indicador de gran actividad volcánica. La pluma permaneció en la atmósfera incluso después de la erupción, desplazándose sobre el Mar Rojo en dirección a Omán y Yemen. Cabe destacar que hasta noviembre de este año no había registros confirmados de erupciones en este volcán durante casi 12.000 años. La actividad observada anteriormente se limitaba únicamente a la emisión de gases. El repentino despertar de Haile Gubi se convirtió en una nueva evidencia del aumento de la actividad geológica en el planeta. Australia. El 22 de noviembre, el potente ciclón tropical Fina, de categoría 3, llevó a la región del norte de Australia ráfagas de viento de hasta 200 km por hora y lluvias torrenciales récord. Al día siguiente, en la zona de Middle Point, cayeron 430 milímetros de lluvia en 24 horas, un máximo absoluto para la estación meteorológica local. En Darwin y otras localidades también se batieron récords de noviembre. Los daños fueron considerables. El suelo empapado provocó la caída de árboles centenarios que dañaron viviendas y vehículos. Unas 19.500 personas se quedaron sin electricidad. El fenómeno dañó también el techo del Hospital Real de Darwin. Las islas Tiwi sufrieron los daños más graves. Su infraestructura eléctrica quedó dañada. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Ya debilitado, el día 25, el ciclón tocó tierra en la remota costa de la región de Kimberley, en Australia Occidental, provocando ráfagas de hasta 170 km por hora cerca de la desembocadura del río Berkeley. Mientras tanto, la costa oriental de Australia fue golpeada por una poderosa tormenta primaveral. Los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur quedaron en el epicentro del temporal. El 24 de noviembre, el sureste de Queensland, incluyendo Brisbane, Logan y Gold Coast, fue azotado por una tormenta peligrosa que trajo granizo gigante de hasta 14 centímetros y vientos destructivos superiores a 100 kilómetros por hora. Como resultado, más de 150.000 hogares se quedaron sin electricidad. Numerosos vehículos, tejados y paneles solares sufrieron daños importantes. Los vientos huracanados dañaron cientos de líneas eléctricas y en solo un día se registraron cerca de 880.000 rayos. El temporal causó destrucción en las zonas de Moreton Bay, Sunshine Coast y la isla Bribie. Las carreteras quedaron bloqueadas por árboles caídos y escombros. Se interrumpió el servicio ferroviario y decenas de escuelas fueron cerradas. Debido a la enorme magnitud de la destrucción que afectó tanto a la infraestructura como a las propiedades privadas, esta tormenta fue declarada oficialmente una catástrofe asegurada. Sri Lanka.
El 22 de noviembre, tras varios días de lluvias torrenciales, un gran deslizamiento de tierra cayó sobre un tramo de la autopista Colombo-Candi, en el distrito de Kegalle. Temiendo nuevos desprendimientos, las autoridades cerraron completamente durante 24 horas uno de los tramos más transitados e importantes de esta carretera. No fue posible evitar la tragedia. Una enorme roca desprendida de una ladera bajo las vías del tren, junto con una masa de tierra, cayó sobre una vivienda y un café al borde de la carretera, un lugar muy frecuentado por los viajeros. En el momento del derrumbe, dentro se encontraban empleados y visitantes que habían parado a desayunar. 10 personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Varios automóviles estacionados junto al edificio también resultaron dañados. En las operaciones de rescate participaron el ejército de Sri Lanka, los bomberos, la policía y habitantes locales. 4 heridos fueron trasladados al hospital, pero lamentablemente 6 personas no pudieron ser salvadas. Bangladesh. La mañana del 21 de noviembre, en la parte central de Bangladesh, se produjo un terremoto de magnitud 5.7. El epicentro se encontró aproximadamente a 13 kilómetros al este de la capital del país, Dhaka, y el hipocentro estaba a unos 10 kilómetros de profundidad. Numerosos edificios residenciales e industriales sufrieron daños graves. En Dhaka, aparecieron grietas en las paredes de viviendas. Se desprendió el revoque y algunos techos quedaron parcialmente destruidos. Como resultado del impacto, murieron al menos 10 personas y más de 300 resultaron heridas. La razón de unas consecuencias tan graves y trágicas, a pesar de la fuerza moderada del terremoto, fue la vulnerabilidad de la infraestructura urbana. La gran densidad de construcción y los edificios antiguos con paredes de ladrillo o de hormigón sin refuerzo, que se dañan fácilmente durante los temblores. Además, las viviendas cercanas entre sí chocan durante las oscilaciones, provocando la caída de fragmentos, lo que aumenta el riesgo para los habitantes. Los daños se agravaron también por las características de la geología local. El suelo blando y saturado de agua del delta de los ríos Ganges y Brahmaputra amplifica las vibraciones y aumenta el riesgo de daño estructural. Durante las 32 horas posteriores al sismo principal, se registraron 3 réplicas de hasta una magnitud de 4.3. Tailandia. Las lluvias torrenciales continuas de la semana pasada se convirtieron en un desastre de gran escala para 10 provincias del sur de Tailandia, afectando a más de 2.700.000 personas. Cerca de 45.000 residentes tuvieron que ser evacuados de urgencia. Los ferrocarriles estatales detuvieron temporalmente el tráfico en dirección sur debido a la inundación de las vías. Cientos de turistas quedaron aislados en hoteles y en el aeropuerto, sin posibilidad de salir de la zona del desastre. El 25 de noviembre, las autoridades declararon el estado de emergencia, movilizando al ejército, helicópteros e incluso el único portaaviones del país para las operaciones de rescate. La situación más grave se dio en el distrito de Hat Yai, en la provincia de Songkhla, donde ocurrió la inundación más fuerte de los últimos 25 años. Sobre la ciudad de Hat Yai, un importante centro comercial y turístico, cayó una cantidad récord de precipitaciones. El nivel del agua subió hasta 2,5 metros, obligando a muchas personas a pasar varios días en los techos de sus casas, sin agua ni comida. En las calles de la ciudad flotaban grandes serpientes. El hospital principal de Hat Yai, donde había 600 pacientes, incluidos 50 en cuidados intensivos, quedó inundado. Para llevar comida, generadores y evacuar a los enfermos graves, se emplearon helicópteros. En peligro estuvieron también 30 recién nacidos cuando el agua inundó los 2 pisos inferiores del edificio. El desastre se cobró la vida de 33 personas. La mayoría se ahogó o murió por electrocución. Esta inundación mortal no fue causada por un ciclón tropical, como suele ocurrir, sino por una zona estacionaria de baja presión que provocó lo que se conoce como una bomba de lluvia. Solo se logró prever este desarrollo de los acontecimientos 2 horas antes de que el agua irrumpiera en la ciudad, y además ocurrió de madrugada, lo que dejó muy poco tiempo para preparar la evacuación. Con cada semana que pasa,
Los desastres dejan de ser solo noticias y se convierten en la realidad de los últimos segundos de vida de alguien, en las casas destruidas de alguien y familias que nunca volverán a reunirse. Las catástrofes naturales se están intensificando, mientras la gente sigue viviendo como si todo esto no tuviera nada que ver con ellas. La humanidad sigue gastando energía en conflictos sin sentido, construyendo ilusiones de futuro y alimentando guerras, como si todos los acontecimientos aterradores estuvieran ocurriendo muy lejos, en otro planeta. Pero surge una pregunta, una que nos hacemos cada vez más a menudo. ¿Qué más tiene que suceder para que el mundo por fin despierte? ¿Cuántas ciudades deben desaparecer? ¿Cuántas personas deben morir? ¿En el fuego? ¿En el agua o bajo los escombros? La mitad del mundo. Pero en esa mitad del mundo puede estar cualquiera de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras casas, nuestra vida. ¿Estamos acostumbrados a pensar que esto no nos concierne? Y a menudo nos escondemos detrás de la frase, ¿pero qué puedo hacer yo? Pero seamos sinceros, no se trata de impotencia, sino de indiferencia. Durante demasiado tiempo hemos fingido no ver lo que está ocurriendo y hemos aplazado las acciones para mañana. Así que dejemos de engañarnos. O admitimos que no nos importa, o empezamos a actuar. Actuar no por miedo ni por un futuro abstracto, sino para garantizar que tengamos un mañana.